Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Octavio Paz fue un hombre de su siglo. Lo vivió con intensidad, como lo dijo Enrique Krause. En tiempos en que la palabra es sustituida por la imagen, resulta imprescindible hacer una pausa y retomar y retornar al pensamiento de un escritor tan universal como mexicano. Y Paz, desde el ámbito de la poesía, desde el ámbito de la literatura y desde el ámbito de la crítica literaria, trae para nosotros como un vaso de agua fresca esta conciencia enorme, o esta conciencia que quiere ser trascendente en relación con el significado ético del leer, el significado ético del escribir. Desde su infancia, Paz estuvo cerca de la poesía clásica, de Góngora y de Quevedo. Tuvo un acercamiento con los escritores modernistas, con Pablo Neruda, López Velarde y Gabriela Mistral. Pero fueron sus constantes viajes de carácter diplomático, académico y literario que lo acercaron a los artistas que delinearon el arte y el pensamiento del siglo XX. Paz tuvo la fortuna de vivir en los años finales de los 40 y los 50, principios hasta aquí, en esos años, en el París de la posguerra, y en ese París se hizo amigo de figuras como André Breton, Albert Camus, Georges Bataille, Jean Paulhan, para hablar de los... conoció a gente como Jean-Paul Sartre, hizo amistad con Cioran, con una pléyade de figuras con las cuales él se midió, no como un aprendiz, era un joven aprendiz, sino en cierto modo también como un compañero, como un par. Y estas figuras le inocularon, le insertaron la conciencia. El Premio Nobel mexicano siempre estuvo en desacuerdo con utilizar al arte como herramienta de propaganda. Calificaba de inadmisible la poesía de propaganda política. Por ello, la prolífica amistad que en su momento tuvo con ciertos escritores como Pablo Neruda se vio sesgada. Yo creo que admiraba profundamente a Neruda, a pesar de que no coincidía con Neruda en lo político por el tema de la Unión Soviética. Yo creo que estaba muy cerca de la literatura de Cortázar, pero no estaba de acuerdo con Cortázar en relación con el sandinismo en Nicaragua. Yo creo que estuvo muy cerca, muy cerca de Jorge Luis Borges, pero no estaba de acuerdo con el conservadurismo de Jorge Luis Borges. Yo creo que era un admirador de Gabriel García Márquez, pero no estaba de acuerdo con García Márquez en relación con Cuba. Carlos Fuentes y Octavio Paz, acaso los escritores mexicanos más importantes del siglo XX, tuvieron una amistad tan prolífica como importante para las letras latinoamericanas, desde que se conocieron en abril de 1950 hasta la ruptura insalvable en 1988. Fue una amistad fraterna y además también una camaradería intelectual muy notoria, donde yo creo que Carlos Fuentes, por supuesto, independientemente también de la individualidad y de la profundidad de su obra, resultó muy beneficiado. Durante mucho tiempo, pues había una suerte de proyectos paralelos, y muchas de, por ejemplo, de los trabajos de Octavio Paz en poesía o en ensayo, pueden tener de alguna manera una resonancia, un eco en la narrativa y en los ensayos de Carlos Fuentes. Entonces se trató de una amistad muy fecunda. Llevaban una relación que me atrevo a decir ronda más allá de la amistad. Tenía Carlos Fuentes por Octavio Paz una imagen tutelar, sin duda, por juventud y por la edad de don Octavio, que era mayor. Sin duda, para Carlos Fuentes, Paz representaba un pensamiento de avanzada del cual se podía aprender.
pero hubo un momento en donde los dos tenían un enorme conocimiento sobre los temas culturales y los temas políticos. Hubo un alejamiento gradual por motivos políticos principalmente, y luego pues finalmente también por una circunstancia donde finalmente pues tampoco podía intervenir Paz, que era la crítica de Enrique Krause, un colaborador muy cercano, una crítica que también yo creo que se ha exagerado, creo que es una crítica inteligente y con, bueno, con cierta visceralidad. Enrique Krause escribió un artículo en la revista Vuelta que se llama El Dandy Latinoamericano, o El Guerrillero Latinoamericano, no recuerdo, en la cual no estaba a favor de un Carlos Fuentes de alguna manera revolucionario de izquierda con pensamiento en relación con los movimientos políticos y culturales que se desarrollaban en América Latina. Lo escribió y Carlos Fuentes leyó que fue con autorización de Octavio Paz. Y eso es algo que no le perdonó Carlos Fuentes a Octavio Paz. Y Octavio Paz todo lo que decía es: yo no puedo coartar la libertad de expresión de mi secretario de redacción, que era Enrique Krause. Pues es un margen de libertad. Paz fue un polemista, crítico constante del Estado, del capitalismo, de las propagandas y las ideologías. Pugnó siempre por la democracia. Don Octavio no era un hombre de guerrilla, no era un hombre de guerras, no era un hombre de revueltas, ¿no? Don Octavio siempre estuvo en contra de la revuelta en Chiapas, siempre estuvo en contra de la guerra en Centroamérica. Esto incomodaba a la izquierda porque la izquierda quería tener un espacio político. Paz fue un ente polémico, fue un personaje profundamente rebelde, profundamente libertario desde su juventud. Recordemos que si bien Paz fue un joven de izquierda, él al mismo tiempo tenía un respeto instintivo por las libertades y nunca perteneció a un partido, en parte porque era muy difícil encontrar en un temperamento pues libertario, libérrimo como el de Paz, la disciplina que se requiere, que requiere el militante de un partido. Entonces, Paz siempre fue un pensador incómodo. Se ganó, por así decir, la enemistad de sus antiguos amigos, principalmente comunistas, aunque Paz siempre se defendió de no tener una credencial del Partido Comunista. Él era como una especie de compañero de viaje, un anarquista simpático. Él era increíblemente lúcido porque él no era un militante de un bando y él creía en la verdad, pero no creía que por obedecer a un partido político o alguna causa haya que sacrificar a la verdad. Octavio Paz transcurrió sus 80 años escribiendo. En la actualidad podemos leer sus obras y movernos del pensamiento político al intelectual, de la poesía al teatro. Lo importante es releerlo. Yo creo que si cualquier persona relee con cuidado El Ogro Filantrópico, encontrará un análisis del Estado mexicano mucho más sutil y agudo que el que hacen muchos de nuestros columnistas en los periódicos cada semana, sin duda. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.